llamo Emma y trabajo como profesora de inglés en un pequeño pueblo en los Estados Unidos. Aquella noche estaba ayudando a mi alumno, Jason, a prepararse para un examen. Habíamos estado estudiando durante varias horas y cuando la última página del libro fue pasada, miré el reloj. Ya era tarde y los autobuses ya no circulaban. Le sugerí a Jason que pasara la noche en mi casa, ya que el camino de vuelta era demasiado largo. Él, por supuesto, no se opuso, ya que vivíamos bastante cerca el uno del otro. Era un chico amable y obediente, y no se me pasó por la cabeza que esa noche podría convertirse en una pesadilla. Le ofrecí acostarse en el suelo de mi dormitorio. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, y la habitación no era muy grande, pero Jason dijo que estaría cómodo allí, y lo dejé descansar. Al principio todo parecía normal, así que fui al baño para relajarme un poco antes de dormir. Cuando regresé a la habitación, Jason ya estaba en el suelo y sus ojos estaban cerrados. Pensé que ahora podría descansar tranquilamente, pero un ruido extraño, casi imperceptible, me hizo ponerme alerta. No podía entender qué era. ¿Podría ser algo con el aire acondicionado? Quizá las viejas tuberías haciendo ruido. Me estremecí, pero rápidamente me convencí de que solo era el cansancio y que la casa simplemente me recordaba, como siempre, esos ruidos extraños. No podía explicar por qué, pero con cada minuto sentía como si algo me presionara, impidiéndome descansar. La habitación se volvía cada vez más silenciosa, pero aún así, la sensación de que alguien me observaba no me dejaba. Intenté calmarme, cerré los ojos y me sumergí en el sueño. Pero incluso en el sueño, no conseguía liberarme de esa sensación. Algo no estaba bien. Algo no estaba bien en esta casa, en esta noche, pero no podía entender qué era exactamente. Me desperté a mitad de la noche por una extraña sensación. Sentía como si escuchara algún ruido. Al principio pensé que sería el crujir del suelo o el viento afuera, pero cuando abrí los ojos, vi a Jason parado junto a mi cama. Se veía extraño. Sus ojos estaban muy abiertos y en su rostro no había ni rastro de calma. Había algo inquietante en él. «Emma», dijo en voz baja. «Tenemos que irnos». Lo miré, confundida. Eran las 2 de la mañana y no entendía por qué estaba tan preocupado. «Jason, ¿qué dices? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Estás bien?». Él no respondió de inmediato. Solo movió la cabeza un poco, como si no supiera qué decir. Su mirada estaba vacía, pero había algo en ella que me hacía sentir incómoda. «No puedo explicarlo», susurró, «pero tenemos que irnos. Siento que algo no está bien». Me senté en la cama y lo miré. Estaba aterrorizado, eso era evidente. Su voz no tenía confianza y sus manos se apretaban nerviosamente en puños. Intenté calmarlo, pero su mirada seguía tensa y llena de miedo. «No puedo quedarme aquí», dijo, y su voz temblaba un poco. «Por favor, créeme, tenemos que salir». Mi corazón empezó a latir rápidamente. No podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué Jason, que siempre había sido tan tranquilo y equilibrado, ahora actuaba de forma tan extraña? ¿Sería que no había dormido lo suficiente y comenzaba a imaginar cosas? Intenté tranquilizarlo de nuevo, pero entonces susurró unas palabras que me helaron el corazón. Me desperté en la noche y vi a un hombre. «Estaba debajo de tu cama». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Estás loco?», le pregunté, incapaz de creerlo. Pero Jason no apartaba la vista de mí. Su rostro estaba pálido, como la muerte. «Lo vi, Emma. Estaba allí, debajo de la cama. Y él nos estaba mirando. No sabía qué pensar. Mi cuerpo parecía haberse paralizado. El miedo llenó cada fibra de mi ser, y sentí como si mi corazón se detuviera en mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se podía oír incluso en el pasillo. Miraba a Jason, tratando de entender si estaba bromeando o realmente asustado.
pero en sus ojos no había nada más que miedo. Sus dedos se apretaban nerviosamente en puños y su cuerpo temblaba como el de un animal asustado. No podía mentir. ¿Estás seguro?, le pregunté, apenas conteniendo mi voz. Eso es imposible. Jason no respondió, solo asintió en silencio. Su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos por el terror. Había demasiadas cosas que no encajaban en su relato, pero el miedo que vi en sus ojos era real. Y tal vez eso fue lo que más me asustó. Intenté recomponerme, pero mis piernas parecían no escucharme. La habitación estaba tan silenciosa que parecía que podría oírse el más mínimo ruido de la casa. Necesitaba hacer algo. Me levanté rápidamente y me acerqué a la puerta, mirando el oscuro pasillo. Todo estaba tranquilo. Sin embargo, en mi pecho seguía pesando una fría opresión. Debemos llamar a la policía, dije finalmente, convencida de que esa era la única manera de saber si Jason realmente había visto a alguien debajo de mi cama. Llamamos rápidamente al número de emergencias y tuve que repetir mi historia varias veces antes de que me creyeran. Al cabo de unos minutos, escuché las sirenas afuera. Fue en ese momento cuando supe que, en realidad, ambos estábamos en grave peligro. La policía llegó rápidamente. No nos creyeron de inmediato. Claro, parecía absurdo. ¿Cómo podría alguien esconderse debajo de una cama y permanecer allí durante varias noches sin levantar sospechas? Pero su profesionalismo no dejaba lugar a dudas. Comenzaron a investigar, y fue cuando uno de los policías miró debajo de la cama que su rostro cambió. Se quedó paralizado y luego retiró rápidamente la cabeza, como si hubiera visto algo aterrador. Aquí había alguien, dijo, y en su voz había algo inquietante. En ese momento, sentí como si mis piernas se doblaran. No podía ni respirar. Mi casa, mi refugio seguro, se había convertido en el lugar donde alguien se había estado escondiendo durante meses, observándome. ¿Pero quién era esa persona? ¿Y qué quería? La policía registró minuciosamente el apartamento, pero no pudo encontrar nada más que extrañas huellas y envoltorios de comida rotos escondidos debajo de la cama. Me costaba creer lo que había oído. Alguien había estado viviendo debajo de mi cama todo este tiempo. Un vagabundo, o alguien decidido a seguir cada uno de mis pasos. La policía continuó revisando las habitaciones, inspeccionando cada grieta y rincón oculto, pero solo encontraba más y más rarezas. Era como una pesadilla de la que no había manera de despertar. A duras penas podía mantenerme en pie, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Qué era esto? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no había respuestas. ¿Por qué no había notado nada extraño antes? ¿Cómo podría alguien haberse escondido en la casa y permanecer sin ser visto? Las cámaras de seguridad en el descansillo habían captado una figura extraña que, aparentemente, salió de mi casa minutos antes de que llegara la policía. Pero el rostro de esa persona estaba oculto. Su silueta era oscura, apenas visible en la oscuridad de la noche. Y lo más inquietante de todo, la figura salía por una entrada trasera de la que ni siquiera recordaba. Estaba atónita. Estos sucesos se volvían cada vez más aterradores. Debajo de la cama había restos de comida y notas rasgadas. Los policías tomaron algunas fotos, pero yo estaba demasiado impactada para siquiera mirarlas. Me sentía como en una pesadilla macabra de la que no podía despertar. Cuando finalmente la policía se fue, dejándome sola en esta casa vacía, que ahora me resultaba incómoda, no podía deshacerme de la sensación de que alguien aún me estaba observando. Empecé a percibir esos extraños ruidos que antes me parecían insignificantes. Ya no podía entender dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba esta horrible y eterna pesadilla. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué yo? Pero lo más aterrador era que, a pesar de todas las pruebas, nadie podía explicar cómo alguien había podido esconderse en la casa durante meses sin dejar rastro.
No sabíamos quién era ni qué quería. Y lo peor de todo, ¿dónde estaba ahora? Pasaron varios días en los que intenté regresar a una vida normal, pero dentro de mí no había paz. La casa se sentía diferente, ajena. Cada rincón me recordaba que alguien había estado allí antes que yo. La comida dejada bajo la cama, las notas con garabatos infantiles, las huellas inexplicables. Pero lo más extraño era que cada vez que cerraba los ojos, sentía que escuchaba pasos en el pasillo. Decidí mudarme. Pensé que un lugar nuevo me daría una sensación de seguridad, pero aún así no podía deshacerme de la extraña sensación de estar siendo perseguida. Cambié varias veces de apartamento, pero eso no ayudó. Siempre sentía que alguien me estaba observando. Por las noches, escuchaba el crujir de las tablas del piso, como si alguien caminara silenciosamente cerca de mi puerta. A través de la ventana, veía extrañas siluetas que desaparecían tan rápido como aparecían. Un día, mientras revisaba cosas viejas, encontré una caja con libros y fotos. Entre ellos, descubrí un diario. Estaba viejo y polvoriento, pero lo que vi en la primera página me hizo estremecer. La caligrafía no era la mía. Comencé a leer. Dentro del diario había anotaciones escritas con una letra insegura, casi infantil. Te echo tanto de menos, Emma. Te ves tan hermosa cuando duermes. Siempre estoy cerca. Mi corazón se encogió. Esas palabras no las había escrito yo. Pero, ¿quién podría haberlas escrito? Sentí que el vello de mi nuca se erizaba. Las tristes palabras, llenas de amor y miedo, continuaban. No podía entender quién podía ser, pero cada línea transmitía dolor. Y de repente noté algo más. En la última página del diario estaba escrito: estaré cerca, siempre cerca. Tiré el diario con horror, como si fuera un ser vivo lleno de maldad. Por un momento, me pareció escuchar un susurro detrás de la puerta. Encendí la cámara de seguridad, colocándola en la entrada. Lo que vi heló mi sangre. La cámara captó a una persona con una capa oscura, parada frente a la puerta, inmóvil. Estaba allí toda la noche, quieta, como una sombra. Ya no podía quedarme más en ese lugar. Todos mis intentos por escapar parecían inútiles. Siempre había alguien cerca, alguien a quien no podía ver, pero que sabía todo sobre mí. Y cada vez estaba más convencida de que esta pesadilla solo acababa de comenzar. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final de esta espeluznante historia. Espero que haya dejado en ustedes las mismas emociones intensas que yo sentí al escribirla. Si les gustó el relato, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas y emocionantes historias inquietantes. Es muy importante para mí conocer su opinión, así que dejen comentarios y compartan sus impresiones. Me encantaría saber cómo esta historia les afectó, qué sentimientos les provocó, qué les hizo pensar, porque cada uno de ustedes es parte de esta historia y sus comentarios ayudan al canal a crecer. No olviden que detrás de cada relato hay mucho trabajo y su retroalimentación puede ser la chispa que inspire nuevas historias. Nos vemos en el próximo episodio y que la noche sea tranquila, aunque quién sabe qué se esconde en la sombra.